Muy buen día para todos. Nosotros somos el grupo 51 de Epistemología de las Matemáticas y el objetivo de este video es exponerles las causas que fue y consecuencia de la rigorización de las matemáticas y la crisis en los fundamentos del siglo XX. Todo esto concerniente a la unidad 2. Somos del programa de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ese video lo grabamos en mayo del 2023. Me presento, mi nombre es Camilo Jaramillo y vivo en el municipio de Garagoa. Cordial saludo, tutora, compañeros. Les habla Jefferson Rivera Medina, estudiante de licenciatura en matemáticas y me ubico en la ciudad de Bogotá. Buen día, mi nombre es Diego Fernando Bravo Beltrán de la licenciatura en Matemáticas en Bogotá. La rigorización de las matemáticas es un concepto que se funde en un matemático clasificado como una herramienta que desarrolla importantes ciclos a lo largo de la historia. Muchos matemáticos a lo largo de los años implementaron conceptos básicos con una base sólida matemática, donde el fin es que desde varias premisas se llegue a deducir algunas conclusiones que logren un avance o descubrimiento de la que ya se tenía anteriormente. Es novedoso hablar de rigorización cuando fue iniciada en el siglo XIX. Desde entonces se ha venido trabajando en una compilación y rediseño de varias teorías y conceptos matemáticos para darle más solidez y más avance. Darle paso a nuevas formulaciones y diferentes estructuras, verificando y analizando desde el punto de vista lógico. La regularización de las matemáticas pues, fue iniciada en el siglo XIX, como habíamos hablado. Es una evolución, es un cambio que se tiene en diferentes teorías matemáticas a lo largo de la historia de la humanidad. Hay diferentes causas y diferentes características. Todo se define dentro de la epistemología y la filosofía. Precursores que llegaron a esto, como fue el caso de Karl Gauss, que él representaba el rigor matemático con un estilo de teorema de demostración o colorario. Se debe expresar de una manera analítica, que es mediante el estudio de... El fundamento de este video es poder responder esta pregunta. ¿Cómo debemos llamar esto que estamos estudiando? ¿Matemática o matemáticas? ¿Y por qué en la mayoría del mundo se conocen como matemáticas? Empezamos explicando cuáles fueron las causas de la rigorización. En un comienzo, los seres humanos, nosotros no somos los únicos que tienen la noción de cantidad. Por ejemplo, los chimpancés y los lobos, ellos tienen que hacer un estilo de conteo para saber cuando se enfrentan a una manada rival, si luchar o huir dependiendo de su superioridad o inferioridad numérica. Los primeros pasos que nosotros conocemos de las matemáticas aplicadas a resolución de problemas. Nosotros tenemos los egipcios, por ejemplo, y aquí tenemos el papiro de Moscú y el sistema numérico egipcio, los cuales nos sirven de registro para saber que ya en esta civilización se manejaban ciertas nociones de aritmética y geometrías básicas. Otros fueron los babilónicos, los cuales tenían el sistema uniforme y tenían cierta noción de los números irracionales o de fracciones para el manejo de la astronomía y sus calendarios. También el mundo griego. Tenían nociones sobre raíces, eh, teoremas de geometría y la lógica aristotélica. La primera causa fue el Renacimiento europeo. En ese Renacimiento, los matemáticos y eruditos de la época tuvieron contacto con estas bases matemáticas que nosotros hemos visto y comenzaron a estudiarlas de una forma más detallada. Se dieron cuenta, por ejemplo, del quinto postulado de Euclides, que no se cumple para cuando
se trabajan con espacios que no sean un plano. Estas nuevas nociones se conocieron como hipergeometría y esto generó dudas si, por ejemplo, en disciplinas como el cálculo o la aritmética, también se podían encontrar fallas o si se podía establecer un sistema de axiomas para poder respaldar los conocimientos que se estaban desarrollando sobre estas áreas. Crisis de los fundamentos en la rigorización de las matemáticas. Se refiere a un periodo de la historia de las matemáticas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en que se pusieron en cuestión los fundamentos lógicos de las matemáticas y se trabajó en su rigorización y su formalización. En este periodo se descubrieron paradojas y contradicciones en la teoría de conjuntos y en la aritmética, lo que llevó a una profunda reflexión sobre los fundamentos lógicos de las matemáticas. Esto dio lugar a un esfuerzo concertado para desarrollar una base sólida y rigurosa para las matemáticas, que se conoce como el programa de la rigorización. Este programa tenía como objetivo demostrar que las matemáticas podían basarse en un conjunto bien definido de reglas lógicas que se podían utilizar para construir de manera rigurosa todas las teorías de las matemáticas. El desarrollo del programa de rigorización llevó a la creación de la teoría de los conjuntos, la teoría de la media y la teoría de los conjuntos ordinales y cardinales, entre otras. Sin embargo, la crisis de los fundamentos también tuvo importantes cuestiones filosóficas, ya que se puso en cuestión la idea de las matemáticas son una ciencia exacta y objetiva. La crisis de los fundamentos demostró que incluso las matemáticas, que se consideran a menudo como el modelo de la precisión y la objetividad, tienen sus propias limitaciones y dependen de supuestos y convenciones que no son necesariamente evidentes o universales. Causas de la rigorización. Vamos a hablar de las causas de la rigorización por medio de un ejemplo. Si Ana tiene 12 manzanas y quiere dividirlas equivalentemente entre tres amigos, ¿cuántas manzanas le corresponden a cada amigo? Esto es un problema que lo podemos hacer con matemática común, entonces vamos ahora a expresarlo con rigorosidad de la matemática. Primero, definición precisa de los términos. Es importante definir con precisión lo que se entiende por manzanas, amigos, dividir equitativamente y corresponder. Un uso de notación matemática. En lugar de escribir el problema en lenguaje natural, podemos utilizar notación matemática para escribir el problema de manera más formal. Por ejemplo, podemos escribir, sea A el número de manzanas que corresponden a cada amigo, entonces 3A igual a 12, ya que Ana tiene 12 manzanas y quiere dividirlas equitativamente entre tres amigos. Resolviendo para A, obtenemos A igual a 4. Por lo tanto, cada amigo recibe 4 manzanas. Tercero, demostración de la solución. En lugar de simplemente proporcionar la respuesta, podemos demostrar que la solución es correcta utilizando argumentos matemáticos. Por ejemplo, podemos demostrar que 3A es igual a 12 y A es igual a 4. Son verdaderos sustituyendo A igual a 4 en la ecuación original 3A 12 y verificando que ambas partes de la ecuación son iguales. Es de esta manera que podríamos dar solución a este ejercicio. A modo de conclusión, nosotros podemos decir que la principal causa de la rigorización en matemáticas fue que las matemáticas que se empezaron a desarrollar siempre tenían la duda que si pasaría lo mismo que sucedió con el quinto postulado de Euclides, del cual surgieron nuevas geometrías, las cuales hoy conocemos como hipergeometrías. Empezó una competencia entre diferentes escuelas de pensamiento para saber si esto mismo sucedería en aritmética, cálculo o en la teoría de conjuntos. Todo este proceso fue conocido como fueron los inicios de la rigorización. Mi conclusión sobre la rigorización de las matemáticas entonces es,
La rigorización ha sido un gran aporte en el área de las matemáticas, en donde no solo se busca encontrar fallas lógicas, es también asumir el reto de solucionar estas mismas. Es importante saber indagar y encontrar respuestas en estas mismas sin caer en definiciones ambiguas o contradicciones, por lo cual es importante captar la parte lógica. En conclusión, para entender mejor las situaciones de la rigorización de las matemáticas, podemos establecer que existe un gran matemático que se tambalea cada vez que un teórico encuentra obstáculos que no deja avanzar sus trabajos y quieren resolverlos. Para eso desarrollan un axioma que hace temblar más. Las paradojas son un punto importante para el desarrollo de las causas de la rigorización de las matemáticas. Cada escuela está cimentada por grandes matemáticos donde positiva o negativamente comprueban sus teorías, formulando debates y descubriendo nuevos conceptos que ayudan a desenvolver el principio